Hemos vivido el 8 y el 9 de marzo, dos jornadas que me parecen muy importantes, dos jornadas para tratar de reflexionar sobre el tema de las mujeres y en particular la agresión a las mujeres en nuestro país. Yo quiero darle la bienvenida a este programa a una de las mujeres que durante más tiempo ha defendido las causas feministas en nuestro país, es Marta Lamas, y siempre, Marta, es un gusto poder conversar contigo. Gracias, Sergio. Cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu resumen? ¿Cuáles son las ventajas y los problemas que pudimos haber sacado de esta doble jornada del 8 y del 9 de marzo? Mira, yo estoy dividida, digamos, entre mi corazón y mi cabeza. Bueno. O sea, estuve en la marcha, me paré en una esquina de Avenida Juárez y Bucareli porque quise ver los contingentes. Dije, bueno, voy a cumplir 50 años de feminista y creo que esto no lo voy a volver a ver. Y me dijiste que estuviste tomando notas de las consignas, De las ¿verdad? consignas, traigo mi libretita, porque fíjate que hubo consignas que yo nunca había escuchado en ninguna parte. ¿Cómo cuáles? Mira, había una que decía, si nosotras somos las nazis, ¿por qué nosotras morimos? Ya ves que hay esta cosa de decir feminazis, Así es, ¿no? sí. Sí, se ha convertido en una expresión de descalificación pero muy usual. fea, Sí. ¿no? Y entonces me pareció una consigna como muy, muy importante. Me fijé en muchas consignas, digamos, diciendo el feminismo no es contra los hombres, el feminismo es contra el machismo o es contra el patriarcado. Estaban las de siempre, ¿no? Alerta, alerta, alerta que camina, el feminismo por América Latina, la divertida de el que no brinques macho y todo el mundo se ponía a brincar, ¿no? Me prefiero violenta a muerta, esa me impactó también mucho, ¿no? Me prefiero violenta que muerta, es decir, que eso tiene que ver mucho también con expresiones de violencia en la marcha. ¿Sabes qué me impresionó mucho? Yo estaba, atrás de mí estaba Banorte, donde el primer grupo de chicas anarcas fueron con aerosoles a pintar y luego echaron una especie de lona, le echaron gasolina y lo quemaron. Enseguida empezó a llegar la policía y la gente y desde la marcha les gritaron no violencia, no violencia. Lo vimos en varias ocasiones. Sí, y junto a mí, no, para te voy a decir lo que me impresionó. Una señora, pues de mi edad o un poquito menos, muy pobremente vestida, como con coraje, diciendo que lo quemen todo, que lo rompan todo, que lo quemen todo, pero como una letanía repitiéndola, enojadísima, porque yo más bien vi mucha resistencia hacia la violencia por parte de quienes estaban marchando, ¿no? Pero esta señora, que era como parte del público, no estaba dentro de la marcha, iba sola. Que lo quemaran todo. Y su coraje. Y sentí, claro, hay mucha gente que tiene mucho coraje. Y esa es parte de lo que me pasa con la cabeza. O sea, a mí me preocupa que la demanda es que se acabe la violencia. Y simplificar un problema tan complejo como pensar que hay una varita mágica, que hay una política pública, que es una decisión del gobierno, es no entender todo lo que está en juego. Desde el daño psíquico de muchas personas, hasta cuestiones socioeconómicas, hasta un contexto en donde llevamos arrastrando esto. Digo, las asesinadas de Ciudad Juárez aparecieron en 93 y ya tenían que ver con la penetración del narco y de la delincuencia. Entonces, a mí lo que me pasa es que por un lado me encantó ver mujeres de diferentes clases sociales, una clase media, media y clase media baja y clase media alta unas cuantas, muchísimas jóvenes, pero también muchísimas mujeres con sus hijas, con niños chiquitos, hasta perros llevaban cargando. O sea, fue una cosa por un lado muy lúdica y por otro lado muy dura y muy conmovedora. Uno habría pensado que un presidente de izquierda podría cooptar ese movimiento con mucha facilidad. Quienes votaron por él participan de este movimiento y sin embargo las reacciones y las respuestas del presidente López Obrador no han satisfecho al movimiento feminista. Yo creo que un presidente de izquierda no debería de cooptar nada, se debería de sumar. Y yo lo que le reconozco a López Obrador es que él ha nombrado la primera secretaria de Gobernación feminista de este país. Olga Sánchez Y ella, a Cordero. su vez, ha nombrado a la primera
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, feminista de larga tradición. Y Nadine Gassmann lo que está haciendo es un plan de igualdad, pero para aterrizarlo en los municipios y para escuchar qué necesitan las mujeres. Entonces, sería lo que dice Irma Sandoval, Irma Heréndira Sandoval, que López Obrador es el presidente más feminista de la historia. no sé, a mí no me gusta esta idea de tener que estar poniéndole palomita o tache a un presidente. A un presidente cuando lo que estamos viendo es una sociedad que salió a la calle y que a mí lo que me preocupa, digamos, es que las expectativas, que va a ser muy difícil que se cumplan en un plazo muy corto, porque acabar con lo que estamos viendo, claro que requiere políticas públicas, pero requiere tiempo. Es un cambio cultural, civilizatorio, requiere un DIF distinto, requiere muchas cosas. Entonces, a mí, en lo personal, digamos, hay muchas cosas en las que prefiero ser oposición de López Obrador de que cualquiera de los otros candidatos, ¿no? Es decir, estoy muy contenta que él sea el presidente y no los que iban a ser presidentes. Pero tampoco creo que él tenga que estar metiendo su cuchara en todo y creo que ha ido medio rectificando algunas de sus declaraciones que no fueron muy afortunadas y yo creo que si él hubiera cooptado y hubiera dicho yo soy feminista, todo el mundo lo hubiera acusado de que eres un hablador, oportunista, te estás montando encima del movimiento. Entonces, para mí el punto a discutir no es López Obrador. ¿Serían las políticas de Nadine Gassmann? Para mí, las políticas del gobierno federal y las políticas de los gobiernos estatales que van a tener que abrirse a escuchar que hay cambios y que hay propuestas que vienen de la sociedad civil y de otras partes del mundo. Y además que tenemos que tener muy claro que el punto, lo que puede hacer el gobierno ahorita es remediar muchas cosas, va a ser muy difícil prevenir. Porque yo sí creo que existe el daño psíquico en muchísimas personas y que no ha habido país en el mundo que pueda acabar contra lo que se llama violencia sexual. Entonces, yo creo que Pero hay países que han tenido más éxitos, ¿no? O sea, hay países que tienen un contexto mucho más igualitario, mucho menos violento, ¿no? Y sin embargo, hay violaciones, hay asesinatos de mujeres y todo. Ve los países escandinavos, ciertos países de Europa. Veía yo, Suiza tiene un número muy inferior de homicidios, pero el 50% de los homicidios son de mujeres, claro, mientras que aquí en México son el 10%. Porque el narco sube muchísimo la muerte de los hombres. Entonces, yo creo que más que ver un tema cuantitativo, lo cualitativo es que la mayoría de los asesinatos en este país los están haciendo hombres. Hombres contra hombres y hombres contra mujeres. Entonces, hay todo un tema con la relación hombre-mujer que hay que poner sobre la mesa. Y hay que ver que mucho de lo que pasa en los primeros años, la mamá, el niño, el coraje de a lo mejor tener, hay madres crueles, hay madres desatentas, hay madres que golpean, es decir, hay una problemática mucho más compleja que es muy difícil, digamos, resolver con varita mágica de un día para otro. O sea, no podemos esperar tampoco que el gobierno de quien sea, de izquierda, de derecha o de centro, llegue y diga, tomo esta medida y se van a caer los feminicidios o se va a caer la violencia contra las mujeres. Eso es lo que yo creo. Lo que yo creo que sí puede hacer un gobierno de izquierda, y creo que el gobierno de la Ciudad de México lo está intentando hacer con la nueva fiscal, es ver que los operadores que están en los lugares, cuando llega una persona a decir, mi hija desapareció, no le digan... mayor sensibilidad, ¿no? Pues no le digan 48 horas 72 a ver si aparece. horas, ¿no? Digo, ya eso se va a acabar. O se fue con el novio, ¿no? seguro. No, y te voy a decir una cosa, Sergio. Hay que capacitarlos para que aunque se vayan con el novio y aunque resulte muy frustrante para la policía, que fíjese que siempre sí se fue con el novio, qué bueno. O sea, aplaudirle que qué bueno que se fue con el novio, pero lo que no podemos ya es, por el miedo a que se ha ido con el novio y para no echar a andar toda la maquinaria, no hacer nada los primeros minutos que se tiene la información. Entonces, bueno, yo sí le tengo, digamos, mucha confianza a la fiscal y aparte de su equipo que está queriendo sentar otras Sayuri, bases. ¿verdad? Sí, la de la Ciudad de México, o a la fiscal Ernestina Godoy es a la que yo conozco. General, sí, y ahora acaban de nombrar a alguien que tiene mucha experiencia en ese tema. Que ha sido abogada, de hecho, defensora de mujeres que han sido agredidas. A mí, digamos, me parece que hay necesidad de hacer gestos simbólicos y que hay necesidad de hacer como
cambios muy en lo aterrizado, en lo de hasta bajito, pues, ¿no? Pero lo que me preocupa son las expectativas ciudadanas. ¿Cuántos miles caben en el Zócalo? Porque eso de que eran 80,000 no me parece. O sea, yo creo que el Zócalo se hubiera tiene llenado como... 46,000 metros cuadrados y hay 3 personas por metro cuadrado, son 138,000. Bueno, yo creo que 3 veces hubiéramos llenado el En un Zócalo. concierto se llena más, hay 4 o 5 Sí. personas por metro cuadrado, podrían haber llegado a ser 200,000. Pero mucha gente no entró al No, Zócalo quedaron afuera. porque, a ver, hubo una cosa muy curiosa que no se había hecho en otras ocasiones, es bloquearon la entrada por Madero para que la gente tuviera que buscar por dónde entrar, para que entraran por 5 de mayo. Sí. Pero eso dicen que lo hicieron por razones de seguridad, pero la verdad es que eso hizo que se creara un embudo y muchas mujeres no quisieron entrar. Pero de todas maneras yo creo que en la marcha, de lo que yo pude ver y mis malas cuentas con lo que tú me dices ahora, yo creo que había 300,000 personas en la calle. Me sorprendió que dijeran que 80,000. De Pero todas maneras... En la calle 300,000 seguramente sí, en el Zócalo no. En el Zócalo no, Sí. pero en la calle sí, porque Sí. bueno, yo me fui a las 4:30 de mi Sí. punto de observación y venía una estampida todavía del monumento. 300,000 es una buena. Ahora, lo que me dice la experiencia es que siempre los organizadores estiman más y siempre las autoridades Menos. estiman menos. Eso ya es... 80,000 no eran, evidentemente. No. Yo no soy organizadora, pero creo que fueron 300,000. Y te digo, bueno, he estado viendo la prensa. Ayer salió en el Reforma la lista de las 100 consignas, digamos, más dichas, y me sorprendió que no venía ni una de aborto. Y sí había bastantes de aborto, Mira, ¿no? había para empezar un contingente de la Marea Verde con un pañuelo de estos verdes grandotote, ¿no? Y muchísimas de las asistentes traían su pañuelo. Y hubo uno que a mí me impresionó, yo no lo conocía, que decía que no haya aborto legal también es violencia patriarcal. Y uno de mis favoritos. Ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar. Eso fue uno de mis pancartas. Y hubo pancartas que tú las veías que las habían hecho en cartulinas, en cartones. Habían otras súper bien impresas, que se veía que ahí había una organización atrás, no sé si partidaria, sindical o empresarial, ¿no? Había de todo. Entonces te digo, por un lado mi corazoncito muerto de emoción. Había también mujeres que desfilaron contra la violencia, pero que no están a favor del aborto. Si estás consciente de eso, ¿no? Pero muy pocas. ¿Sí? O sea, como para que lo explicitaran, no. Eran muchos más los pañuelos verdes. O sea, ¿tú piensas que la enorme mayoría estaban a favor del aborto? Yo creo que llegaron muchas mujeres que nunca habían estado en una marcha, que lo vivieron como una marcha por, digamos, por las mujeres muertas o en contra de la violencia, que no se dieron cuenta que estaban marchando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Derechos Laborales. También hubo un grupito que salió con Trabajo Sexual es Trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hubo muchas reivindicaciones mezcladas. La principal en contra de la violencia y de denuncia de los feminicidios, pero yo te diría que en segundo lugar yo creo que la del aborto, porque además visualmente se veía morado con muchos chispazos verdes, ¿no? Bien. Pues yo quiero, como siempre, Marta Lamas, agradecerte el que hayas conversado con nosotros y qué bueno que te hayas tomado la molestia de ir revisando todas mis... Me parece bien. Bueno, pues, y bueno, nosotros se nos acabó el tiempo, pero gracias por escucharnos, gracias por vernos. Lo invito a que nos sintonice nuevamente en el próximo programa. Hasta entonces.